Rodrigo Fajardo, asambleísta por la provincia de El Azuay, miembro de esta comisión que investiga el caso Encuentro El Gran Padrino. Abogado Fajardo, al tiempo de darle la bienvenida, quisiéramos conocer cómo marcha ese informe. Efectivamente, será entregado este viernes. Muy buenos días, estimado Gustavo, estimada Rosana, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno al pueblo ecuatoriano. Como integrante de esta comisión pluripartidista de lucha por la verdad, por la justicia y lucha contra la corrupción, hemos venido haciendo un trabajo totalmente ético, imparcial. Hemos llamado a comparecer a todas las autoridades involucradas en las diferentes revelaciones de audios que ha publicado el medio digital La Posta. En ese sentido, existen dos problemáticas, básicamente, de lo que hemos podido esbozar. Por un lado, tenemos la gestión de cargos que se da a través del señor Hernán Luque, en donde el presidente Guillermo Lasso, a través de un decreto con número 163, da toda una potestad y poder al señor Hernán Luque para que a través de la empresa pública EMCO dirija otras empresas, básicamente empresas importantes. Antes de que entremos en detalles, porque son muy complejos, ¿podría respondernos la pregunta si va a estar listo para este viernes del informe? Así es, nosotros ya tenemos previsto, ya tenemos listo, estamos afinando algunos detalles. Estaríamos nosotros entregando ya este informe y aprobando el día de mañana, pese a que el término finalizó el día miércoles pasado, pero nosotros hemos pedido una ampliación de 10 días, básicamente para poder cumplir con el informe, pero no nos tomaríamos todos esos 10 días. Entonces, lo que hemos pedido es una prórroga para nosotros como asambleístas poder debatir algunos temas que se han concluido, algunas recomendaciones. En ese sentido, nosotros no queremos extendernos más tiempo, tenemos los elementos, entonces estaríamos nosotros básicamente, si es que no hay otro tema que se pueda presentar, estaríamos presentando mañana o máximo el martes, puesto que hay un asambleísta, el señor Esparza, que tenía que cumplir con un viaje. Entonces estaríamos viendo si es que es mañana o máximo el martes. Ahora, estaríamos aprobando este informe. Asambleísta, en vista de que están próximos a concluir este informe, sería importante si usted podría adelantarnos algunos detalles, quizás de manera muy general, si es que efectivamente ustedes han podido confirmar responsabilidades en estos presuntos hechos de corrupción de las autoridades nacionales y el involucramiento directo del presidente de la República. ¿Tendría Guillermo Lasso participación? Básicamente, existen dos aristas importantes. El primero sería en donde el señor Guillermo Lasso apenas asume funciones mediante un decreto 163 de fecha agosto 2021, da la potestad total al señor Hernán Luque, la administración de 5 empresas importantes del Ecuador que manejaba aproximadamente 14 millones de dólares en forma anual. Entonces, en ese sentido, tendría responsabilidad directa al presidente Guillermo Lasso al dar esta potestad a su persona de confianza, el señor Luque, quien además fue socio del Banco de Guayaquil, del cual también forma parte el señor Guillermo Lasso. Ese por un lado. Por otro lado, existe un informe realizado por antinarcóticos que se inició en mayo del 2021 y finaliza en enero del 2022, prácticamente 8 meses de investigación, en donde sorpresivamente fue archivado, fue solicitado por la excomandante de policía Tania Varela y ha sido dispuesto, ha sido dado paso por parte del fiscal, el fiscal Valda. Entonces, en ese sentido, existen muchos elementos importantes que arroja este informe, que ha sido archivado y que ha sido entregado por el periodista Boscan. En este informe de antinarcóticos, básicamente tenemos fotos y audios en donde el señor Carrera, que es el cuñado y persona de confianza del señor presidente Lasso, conjuntamente con el señor Cheres, que no es un funcionario, pero que también es socio del Banco de Guayaquil, también del señor Guillermo Lasso. Es decir,
Aquí existen dos personas claves, el señor Luque con las empresas públicas y el señor Ahora, Chérez con el tema del asambleísta, narcotráfico. le pudimos escuchar a la fiscal general precisamente en su comparecencia en la que ella decía que el informe al que accedió el periodista Boscan y el medio digital Aposta no coincidía con el original, que había algunas diferencias. ¿Ustedes han podido confirmar si es que efectivamente esta era una copia real, verídica, es un informe o es parte realmente de este informe, aunque tenía carácter de reservado, dijo la fiscal, y que no entendía cómo es que pudo salir a la luz y que esto también se estaba investigando? Pero quizás este es un elemento importante que la comisión debió investigar, la veracidad de este documento. Así es, dentro de las comparecencias de la fiscal general del Estado, así ha manifestado de que no contaba con los sellos de autenticidad de la Fiscalía General del Estado. Más sin embargo, nosotros hemos preguntado directamente algunos temas a la fiscal general del Estado y ha sabido asentir, ha sabido afirmar que existen, claro, algunas conclusiones que han sido reveladas, como el caso de los aportes de la mafia albanesa a la campaña. Pero el documento, antes de irnos nuevamente, asambleísta, el documento ha sido contrastado con el documento de la Fiscalía. ¿Tienen ustedes atribuciones para acceder, para comprobar la veracidad de ese documento? Mire, nosotros hemos solicitado este documento original, la investigación investigativa, digamos, de todo la documentación que se hace en forma preprocesal, en forma de investigación. Pero obviamente, según la fiscal general del Estado, existe datos e información que se encuentra bajo reserva. Claro, la fiscal lo que dijo básicamente es que la forma no coincidía, no entró en los detalles. Hablaba de que tenía, por ejemplo, fotografías a color y que eran aparentemente documentos fotocopiados en blanco y negro los que permanecían en la fiscalía. Pero es importante saber si los contenidos varían o si es una versión en colores del mismo informe. Esto no han podido comprobarlo ustedes. Bueno, básicamente eso estaría variando, que faltarían algunos sellos, el tema de que sean copias y no estén fotografías en color. Pero vuelvo y repito, nosotros hemos preguntado en base a la documentación de investigación que nos entregó el medio digital Aposta. En ese sentido, nosotros hemos preguntado algunos temas en forma directa a la fiscal general del Estado y ha sabido afirmar algunos temas que pero sigue siendo la versión, lo que dice la fiscal general del Estado, con todo el respeto que se merece, pero es la versión de ella. Ustedes no han hecho una comprobación de este documento que resulta realmente clave, asambleísta. Por otra parte, quisiera también preguntarle a usted uno de los temas cruciales, fundamentales en este caso. ¿Llega usted a la conclusión de que Rubén Chérez es efectivamente un operador de la mafia albanesa? Así es, estimado Gustavo. Nosotros hemos podido determinar a través de varias preguntas a la fiscal y varias autoridades del Estado, en donde básicamente aterriza y hay fotografías y videos en donde se reúne el señor Danilo Carrera, cuñado del señor presidente, y el señor Chérez con algunos integrantes de la mafia albanesa. Esto ya es de conocimiento público, está difundido los videos y también los audios han sido transcritos, se encuentran en el informe de antinarcóticos de la policía, en donde básicamente existe esa relación del narcotráfico con el Estado ecuatoriano, pese a que también hay información muy relevante, que por ejemplo existían asociaciones delictivas que operaban en Loja, así como también en El Oro. Entonces existe esta información que ha sido contrastada, ha sido preguntada y obviamente ha sido afirmada por la fiscal general del Estado. En ese sentido también hay información importante, como por ejemplo que venían articulando el señor Carrera con el señor Cherre en el ascenso de algunos generales que han sido retirados la visa, como es el caso del general Arauz, en donde en una de las comparecencias a la comisión también se le preguntó al señor general Arauz si es que tenía conocimiento de estos ascensos y afirmó. Aquí es otro tema también que tiene culpabilidad del señor presidente Guillermo Lasso, puesto que por omisión
no actuó y tenía conocimiento pleno, en donde el ex ministro César Monge, fallecido, le había manifestado de que tenía que reunirse con el señor Cherres y el señor Carrera para gestionar su ascenso. Entonces aquí también contrastamos esa información que tenemos en investigación previa de antinarcóticos, y también ha sido aprobado, afirmado por el señor Arauz, que tendría conocimiento pleno, entonces, el señor presidente de estos diferentes ascensos que se viene dando en el caso narco generales. Entre eso también tenemos información importante como el tráfico de drogas. Asambleísta, una de las explicaciones que ha dado el gobierno nacional, escuchamos al nuevo ministro Henry Cucalón, para desvincularle al presidente de la República de estos hechos, es que, sobre todo de Luque y de Cherres, es que en ningún momento el presidente Guillermo Lasso ha sido mencionado, ni en este informe de la Policía Antinarcóticos al que tuvo acceso el medio digital Aposta, ni en ningún otro documento. Es decir, lo que él decía es que no hay pruebas de que el presidente de la República esté vinculado, y efectivamente él quería en estas declaraciones marcar esta distancia entre el primer mandatario y lo que pudo haber hecho pudieron haber hecho Cherres y Luque. ¿Cuáles son las evidencias que tienen ustedes, más allá de la designación de Luque por parte del presidente de la República, de la vinculación que podría tener el primer mandatario en este caso, en el caso Encuentro? Así es, estimada Rosana, es verdad, no existe pruebas de que haya accionado o que haya dispuesto el señor presidente Guillermo Lasso cometer actos de corrupción en las empresas públicas, o por ejemplo inmiscuir al Estado con el narcotráfico, pero también recordemos de que los delitos se cometen también por omisión. En este sentido, el señor presidente Guillermo Lasso ha tenido conocimiento pleno de todas estas tramas de corrupción que se viene dando en las empresas públicas, al designar a Luque como presidente del directorio de EMCO, a dar toda esta potestad. Nosotros hemos preguntado a todos los gerentes generales que si es que existe una responsabilidad directa del señor presidente al otorgar todo este poder en una sola persona, que era su coideario y era también su ex socio. Entonces, ha habido un criterio general de que obviamente corresponde y responsabiliza al presidente Guillermo Lasso, pues es el presidente de la República quien designa al presidente de este directorio. Una de las conclusiones, entonces, asambleísta Fajardo, sería que el presidente es culpable de estos delitos, de este tráfico de influencias que se ha dado a alto nivel por omisión. ¿Es esto correcto? Así es, por omisión. ¿Y qué consecuencias podría generar esto? ¿Sería suficiente causal como para que la comisión sugiera a la Asamblea someter a un juicio político al presidente? En este sentido hemos analizado, nosotros queremos dar una salida jurídica al pueblo ecuatoriano, no es posible. Esto es algo que sucede por primera vez en la vida republicana del Ecuador. Hemos analizado el juicio político y la muerte cruzada. La muerte cruzada, por un lado, bajo un análisis estricto jurídico, no podría proceder, por cuanto se requiere que exista una grave crisis política o conmoción social o arrogación de funciones. En este caso no se presentan estos escenarios, aunque se podría cocinar mediante algunas paralizaciones que se vienen anunciando. Pero por otro lado, lo que sí nosotros hemos podido determinar es que se podría estarse configurando. Yo no podría adelantar todavía un criterio por no caer en una especie de prevaricato, ¿no? Pero se podría estar configurando el juicio político justamente por delitos contra la seguridad del Estado. El dejar que operen mafias dentro del Ecuador y tener conocimiento y no haber actuado en forma diligente, esto involucra al presidente de la República al no haber actuado y tomado las medidas. Hasta el día de hoy no tenemos políticas públicas criminales, políticas de seguridad. Nosotros hemos venido exigiendo como Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral se dicte estas políticas públicas, y nosotros mismos hemos sido quienes hemos creado una mesa de trabajo con el Ejecutivo para crear
una, por así decirlo, una institución encargada de crear esta política pública criminal y que se dé una verdadera rehabilitación social, lo cual no ha sido iniciativa del presidente Lasso. Y por otro lado sería también se cumpliría el causal también del juicio político por el artículo 129, numeral 2, en donde habla de los delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y también asociación ilícita. Esto también estaría configurando el cohecho y la concusión. Y por último, el tercer causal, que sería los delitos de genocidio, desaparición, apartheid. En ese sentido no se estaría configurando ese tercer causal. Entonces, ¿en dónde encajarían estos causales para la destitución y juicio político del presidente Lasso? Sería por el artículo 129 de la Constitución, numerales 1 y 2. Asambleísta, en las recomendaciones de este informe estará precisamente este llamamiento a juicio político, y de recomendar esto a ustedes, ¿es vinculante o deberá ser una decisión que la tome el Pleno? Este informe que debe presentar esta comisión pluripartidista no es vinculante, únicamente recomienda, va a recomendar y va a emitir conclusiones. Dentro de esto hay muchos funcionarios que tienen responsabilidad directa de esto mediante audios, mediante contratos, mediante videos, pero aquí lo más importante, digamos, lo más crítico es llevar a juicio político o no al presidente Guillermo Lasso. En forma previa yo podría adelantar de que existe un criterio mayoritario de que el señor presidente Guillermo Lasso sería llamado a juicio por incumplir, por omisión, por exponer al pueblo ecuatoriano a la inseguridad, puesto que, como ustedes saben, el narcotráfico es la entrada a muchos más delitos, como la trata de blancas, la prostitución, el narcotráfico, el microtráfico, etcétera. Entonces, en ese sentido, ha puesto al señor presidente Lasso en exposición al pueblo ecuatoriano en cuanto a la seguridad interna, y eso vemos que hasta ahora no ha parado. Nosotros tenemos muchas comparecencias dentro de estos al ministro Zapata, quien hasta el día de hoy ya ha pasado 2 años de gestiones y no tenemos una respuesta contundente de una política pública criminal y de que se esté mitigando todo lo que son los actos delictivos. Más bien vemos todos los días que va incrementando. Tenemos nosotros noticias, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, de que hay robos, hurtos, secuestros, y esto va en aumento. Entonces no podemos decir de que se han tomado cartas en el asunto por parte del primer mandatario, ni mucho menos de sus ministros. Únicamente se trata de vender humo al pueblo ecuatoriano y se trata de tapar. Miren, estimados periodistas, nosotros hemos llamado a muchas autoridades del Estado, prácticamente son aproximadamente como 50 llamados a las diferentes autoridades, pero siquiera un 85% tratan de ocultar información, no nos dan la información como debería dar una autoridad. Porque, por ejemplo, Ricardo, vayamos a la continuación, a la hoja de ruta que podría darse. Si ustedes presentan este informe, digamos que hasta la próxima semana este iría a conocimiento del Pleno de la Asamblea, y si el Pleno de la Asamblea decide llamar a juicio, puede darse la figura de que el presidente invoque a una muerte cruzada. Usted señalaba que esa figura no sería aceptable, pero desde el punto de vista legal es factible. Claro que sí. En este sentido nosotros recomendamos como comisión, podría, en este caso, un ejemplo, juicio político, pero pasa ya a manos del Pleno de la Asamblea Nacional tomar la última decisión. En este sentido, cualquier asambleísta o grupo de asambleístas pueden interpelar a las autoridades correspondientes para llamar a un posible juicio político, y en un final se necesitaría 92 votos para que se proceda a la destitución y censura de el funcionario pertinente. Como usted había manifestado, se podría presentar ese escenario de que se pueda adelantar el señor presidente Guillermo Lasso y llamar a una muerte cruzada. Pues recordemos que nuestra Constitución del 2008 es hiperpresidencialista, que faculta y protege al presidente sobre cualquier ataque que podría recibir. Podría adelantarse el señor presidente Lasso y llamar a una muerte cruzada, pero
como vuelvo y repito, no se estarían presentando el panorama, el escenario jurídico para que esto se dé. Sin embargo, como ustedes conocen, dentro de nuestra política ecuatoriana, todo es cambiante y se puede cocinar esos escenarios y se puede dar paso en ese sentido. No queda descartado que también se pueda llamar a una muerte cruzada, pero es importante aquí mencionar de que no sería técnico, hasta el momento que hemos analizado, no sería técnico por parte del Ejecutivo, por parte del presidente, llamar a una muerte cruzada. Además de que, como ustedes saben, no cuenta con la legitimidad que requiere, ¿no? El presidente de la República ha hecho una consulta popular en donde no tiene un porcentaje, un nivel de aceptación. Entonces, si llamaría a una muerte cruzada, esto tampoco, pienso yo, en forma personal, sería aceptado, no sería bien visto por parte de la población ecuatoriana. ¿En su criterio con los 92 votos en la Asamblea para aprobar el juicio político, abogado Fajardo? Mire, estimado Gustavo, el pasado martes nosotros tuvimos una sesión de pleno para solicitar al pleno, valga la redundancia, la ampliación de este término, de este plazo para entregar el informe, y han habido aproximadamente 112 votos que han aprobado, han dado esa anuencia para que se dé esa ampliación de plazo. Entonces, previamente podríamos dar nosotros un reflejo de que podríamos contar que haya con esos una 92 correlación votos en esos votos que aprueban la postergación de un informe y que en consecuencia votarían en favor del informe. Así es, estimado Gustavo, pero esto es únicamente, se está dando paso a una ampliación de plazo, pero a la larga, ya en el fondo, si es que se lograría implantar un juicio político, si es que estaríamos ya dentro de una votación, puede que cambie el panorama y no se cumplan con los 92 votos, como pasó en el año 2022, en donde se llamó una muerte cruzada. En 2022 hubo otro intento de llevar a juicio político a Guillermo Lasso. Recordamos que usted allí votó por la moción conjuntamente con otros disidentes de Izquierda Democrática, y a propósito vemos detrás de usted la banderita de Izquierda Democrática. ¿Sigue usted en el partido Izquierda Democrática? Sí, estimado Gustavo, aquí también es muy importante aclarar al pueblo ecuatoriano: en ningún momento he sido disidente. Mire, yo me encuentro legalmente inscrito dentro de la Asamblea Nacional, reconocido por el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, como coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática. Lamentablemente han habido, ahí sí, disidentes, rebeldes de la Izquierda Democrática que han querido tomarse en forma arbitraria la coordinación de la bancada, que por decisiones del partido, por reunión de algunos, un grupo de amigos de la Izquierda Democrática, han querido cambiar al jefe de bancada, pero más sin embargo la ley orgánica de la función legislativa determina que los mismos asambleístas son quienes eligen a su coordinador y subcoordinador. Entonces no puede haber ninguna que interpretar que esa armonía que se ve, legislador Fajardo, entre usted y los legisladores de UNES no es un tema personal, es una sinergia que se da entre Izquierda Democrática y UNES. Mire, estimado periodista, yo he sido totalmente coherente e imparcial con mi trabajo, por eso he sido designado por mis compañeros de bancada, pertenecer a esta comisión pluripartidista para dar una respuesta al pueblo ecuatoriano. Nosotros no somos ni de UNES ni de partido de gobierno, nosotros no tenemos la culpa de todo este entramado de corrupción, más sin embargo yo he dado una respuesta al pueblo ecuatoriano. Yo me he salido de la línea política en la votación de la destitución del presidente Guillermo Lasso en la muerte cruzada, y yo voté por la destitución por exigencias, obviamente, de mi pueblo ecuatoriano. Ellos me han pedido, ellos me han elegido y ellos me han pedido y yo he respondido a ellos. Entonces, en este sentido, ahora de existir causales, de existir elementos de convicción que relacionen directamente al presidente Guillermo Lasso, no dudaré en apoyar y en votar por la destitución, obviamente, y sugerir a mi bancada que votemos de forma conjunta, pero más sin embargo, cabe recalcar que en estos temas se les sabe dar la libertad a los asambleístas para que voten según su pueblo, según sus votantes así lo sugieren.
Ahora, asambleísta, la presidenta de esta comisión multipartidista, de esta comisión ocasional, Viviana Veloz, asambleísta de UNES, ha denunciado amenazas en su contra, incluso puso ella ya la denuncia pertinente y responsabilizó al presidente Guillermo Lasso de cualquier cosa que le pudiese ocurrir. ¿Cuál ha sido la situación con el resto de integrantes de esta comisión? ¿Usted ha recibido alguna amenaza, alguna llamada, alguna advertencia respecto de esta investigación que están llevando a cabo, o algún otro integrante de esta comisión? Gracias a Dios, en forma personal no he recibido llamadas ni amenazas de ninguna índole. Pienso que puede ser tal vez alguna presión política que pueda surgir por ahí, aunque no descarto, ¿no?, de estar en temas muy delicados, obviamente por estar vinculados con el narcotráfico. Desconozco de que otros asambleístas hayan sido amenazados, no han manifestado lo mismo, mas sin embargo es importante manejar con sigilo algunos temas, mientras inclusive Fiscalía se encuentra esbozando, haciendo la investigación pertinente. No hay cómo todavía involucrar a ciertos funcionarios o a personas directamente con el narcotráfico, porque esa culpabilidad tiene que determinarlo directamente la Fiscalía. Nosotros haremos el trabajo de determinar la responsabilidad política. En ese sentido, nosotros por eso no podemos hacer un control a otras personas civiles, únicamente a funcionarios de gobierno. Para eso nosotros nos hemos blindado en el sentido de no dar información, porque obviamente si nosotros damos nombres y apellidos de personas que estarían involucradas, obviamente una extensa lista, vamos a tener estos tipos de amenazas. Supongo que también la amenaza aclárenos que un recibió poquito nuestra esto, compañera... aclárenos por favor, asambleísta, ¿a qué se refiere? Es decir, hay información que no van a poner dentro del informe. No he dicho eso. Vamos nosotros a ser concluyentes, totalmente vamos a dar nombres. Dice que hay ciertos nombres que no se pueden dar. En forma previa, obviamente, hasta nosotros aprobar el informe, porque si es que nosotros, digamos, ahorita damos nombres sin aprobar este informe, obviamente que vamos a tener presiones políticas y de la delincuencia organizada para que se les excluya ciertos nombres de este informe. Nosotros vamos a ser totalmente de este asambleísta en forma personal. Mire, yo he sido totalmente imparcial, he llamado a comparecer al señor Ronnie Aliaga, que no constaba dentro de este pliego de comparecencias. Entonces, aquí no se va a salvar nadie. Si es que alguien tiene que ser responsable y tiene que constar en el informe, así de parte de este asambleísta, así será. Pero yo puedo dar fe que la mayoría de asambleístas, yo puedo decir los 6 asambleístas de los 7, hemos sido totalmente elocuentes, transparentes con el pueblo ecuatoriano, y hemos llamado a comparecer y hemos hecho las preguntas pertinentes a todos los funcionarios. Entonces, obviamente, responsabilizaremos a todos los que sean inmiscuidos en estas tramas de corrupción. En todo caso, y también, asambleísta, hasta el martes, a más tardar, este informe será ya presentado en la asamblea. Así es, estimado Gustavo, nosotros teníamos previsto ya para el día de mañana, pero por temas de agenda de otros compañeros, se trasladaría hasta máximo el día martes de la próxima semana la aprobar este informe. Antes del cierre y de despedirnos, asambleísta Fajardo, ¿cómo vio usted ese triunfo de Izquierda Democrática con Cristian Zamora en la alcaldía de Cuenca? Mire, estimado Gustavo, Izquierda Democrática siempre ha sido un punto de referencia, un bastión en el Azuay. Yo debo manifestar que uno de los factores que impulsó mi candidatura fue justamente pertenecer a la Izquierda Democrática. Izquierda Democrática es muy querido en el Azuay. Pienso que también este trabajo de este asambleísta coherente, que no ha tenido tramas ni denuncias de corrupción, también ha ayudado bastante en ese sentido. También la gestión del actual, del alcalde que ganó, Cristian Zamora, también ha sido muy vista por el pueblo ecuatoriano. Personalmente he salido a apoyar a mi partido, digamos, y he visto ese cariño de la gente que tiene a la Izquierda Democrática, a mi persona y también al señor Cristian Zamora. En ese sentido, yo felicito el trabajo que viene haciendo Izquierda Democrática. Obviamente queda mucho trabajo por hacer, pero al tener un asambleísta, al tener un alcalde y al tener varios concejales, también por fin podremos hablar ya de obras, por fin podremos hablar de seguridad, por fin podemos hablar ya de salud. Dentro de eso está algunos planes de trabajo de este
asambleísta, así como también del señor alcalde Cristian Zamora. Entonces articularemos muchos trabajos que viene exigiendo el pueblo ecuatoriano, que nosotros hemos querido dar respuesta y no hemos podido dar porque no había la voluntad política del anterior alcalde. Sin embargo, nos encontramos nosotros en una buena coyuntura, nos encontramos conversando con el señor alcalde y los diferentes concejales, y he trasladado también algunas peticiones, como por ejemplo la construcción de algunas UPCs que han donado algunos espacios de la misma ciudadanía. Entonces, muy importante ir coordinando todas estas acciones. ¿Va usted a venir a la ciudad de Cuenca y a estar presente en la Asamblea Ciudadana que está convocando varias cámaras lideradas por la Cámara de la Construcción para el próximo 2 de marzo? Así será, estimado Gustavo. Siempre yo gustoso de comparecer a las invitaciones que me haga la ciudadanía. Yo lo he hecho, casi jamás me he ausentado. Claro que estaré siempre presente. Mire, dentro también de la Asamblea por la Seguridad que se dio en la gobernación, no se nos invitó muchas veces y yo he tenido que mandar oficios para que se me invite y ser parte de esta comisión de seguridad que es parte también de la gobernación. En este sentido, muy gustoso. ¿Traerá usted alguna ponencia? ¿Traerá usted alguna ponencia a esa Asamblea Ciudadana? Claro que sí, queda mucho por trabajar. Mire, ahorita yo soy de la Comisión de Seguridad y nos encontramos trabajando en muchos cuerpos. Sí, pero esta tiene que ver exclusivamente con vialidad. Obviamente tenemos mucho trabajo. También nosotros hemos fiscalizado el tramo de Molleturo, el acceso pero sur. ¿traerá usted alguna ponencia? Es la pregunta. Claro que sí, lo haremos. Nosotros estaremos llevando toda la problemática que nosotros hemos investigado, hemos fiscalizado para poner sobre la mesa y dar posible solución. Bien. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Muchas gracias, buenos días, estimado Gustavo, estimada Rosana, un saludo y un abrazo al pueblo ecuatoriano. Declaraciones del abogado Rodrigo Fajardo, asambleísta por Izquierda Democrática, representante de la SUAY. Son las